Hola, mi nombre es Naima Gabriela Mendoza Cela, soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro y el día de hoy voy a hablar acerca de un libro. Este libro se llama La historia de los griegos de Indro Montanelli. Lo tuve que leer para mi clase de Historia Universal del Derecho, pero este es un análisis resumen del libro. Bueno, el libro es un conjunto de antecedentes de toda la historia de los griegos, resumida de una manera la cual puedes entenderla muy fácilmente. Sus capítulos se basan en acontecimientos, personajes, explica acerca de su mitología, su política, su forma de vida, las tradiciones que tenían, los acontecimientos históricos que tuvieron que pasar para que surgiera esta cultura, cómo se fue expandiendo, qué relaciones tuvo con otras. Habla de... En su cultura toca temas acerca de la arquitectura, su impacto, estatuas que tenían, el teatro griego, que es muy importante, cómo los filósofos tenían una influencia hacia la gente muy importante, los 7 sabios, que eran personas muy sabias y en ese entonces era como una especie de premio Nobel en nuestros tiempos. También podemos decir que está explicado de una manera en la que puede leerlo cualquier persona que esté interesada para conocer un poco de la cultura griega y desarrolla y desglosa las ideas principales para que puedas entender mejor la historia. Toda esta información, porque es un libro que sí está bastante retacado de información, toda esta información se relaciona entre sí. Podríamos decir que por sí sola podría ser solo anécdotas o que forma parte de la historia, pero con estas relaciones que hace el libro se puede entender realmente la cultura desde sus cimientos hasta su evolución y cómo fue transformándose a medida que fueron pasando ciertos acontecimientos históricos que impactaron en su cultura. En este resumen, análisis, voy a hacer un resumen de los puntos más importantes que yo considero que son indispensables para la historia de los griegos. Tal vez me falte mencionar alguna cosa, pero intentaré ser lo más precisa que pueda y lo más resumida también. La historia de los griegos comienza con su primera civilización. La primera civilización se instauró en la isla de Creta, también conocida como Minos, la ciudad de Minos. La ciudad de Minos, o bueno, el nombre de Minos es por su rey Minos, con quien se desarrolla una historia. El rey Minos tenía una esposa, Pasífae. Le pudo dar hijos normales, de hecho tuvo 3, pero este rey ofendió a Poseidón. Y Poseidón, en venganza, hizo que Pasífae se enamorara de un toro. Entonces Pasífae pues engañó al rey Minos con el toro. Y de ahí surge esta criatura mitológica a la que conocemos como el Minotauro. El Minotauro es mitad hombre, mitad toro. El rey Minos, enojado por la traición de su esposa Pasífae, contrata a Dédalo, quien construye un laberinto para albergar al Minotauro. Cada cierto tiempo se hacía, los guerreros intentaban asesinar a la bestia, pero esto tenía doble intención porque no resultaban victoriosos y por el contrario alimentaban al Minotauro. Un día, un hombre, Teseo, hijo del rey Egeo, hace un trato con una de las hijas del rey Minos, Ariadna, para que logre matar a la bestia y después poder salir del laberinto. Lo que pasaba con las personas que entraban al laberinto es de que no solo no podían matar a la bestia, sino que después ya no podían salir porque no encontraban la forma.
Ariadna ayuda a Teseo y este logra matar a la bestia. La ciudad de Minos también se conoció como la ciudad de Minoica. Dentro de la ciudad de Minos existían pequeños grupos o etnias que se les conocía como foniques. Se podría decir que son una especie de pieles rojas que incluso llegaron a dejar pinturas y algunos artefactos que utilizaban. Y una de esas pinturas se le conoce como la parisine, porque según las personas que la encontraron era bastante provocativa y coqueta porque estaba desnuda, en una posición un poco exuberante. Y bueno, su dios era Vulcano, se le rendía tributo a su dios, no a su gobierno. Y Creta fue la primera civilización de Europa y su primer personaje ilustre es el rey Minos. Ahora vamos a hablar de Enrique Schliemann, que Enrique Schliemann es un personaje muy importante en la historia de los griegos, ya que reconstruyó su civilización, ya que era un sueño que tenía de niño por los cuentos que le contaba su abuelo, que no eran precisamente cuentos, le contó la Ilíada y la Odisea. Y él dijo, de niño, juro que algún día voy a probar que Troya existe. Era políglota, fue a los 20 y tantos años una especie de mercader, triunfó, ganó bastante dinero, se casó en Turquía, tuvo una esposa y luego llegó a un punto en el que tenía 30 y tantos años y dijo, bueno, está bien, ya hice lo suficiente, ahora voy a cumplir mi sueño. Y teniendo mucho dinero le avisa a su esposa que quiere ir a Grecia para buscar Troya. Ella se divorcia de él, él se consigue una esposa griega, contrató a unas personas para que empezaran a excavar en Turquía. Al principio no le querían dar los permisos porque decía que en las tierras donde iba a excavar pues no había nada. Bueno, le decían que no había nada, pero él insistió y un día encontró un tesoro al que llamó el tesoro del Príamo. Este tesoro contenía objetos de oro y plata. Al parecer, pues se enteraron muy rápido las autoridades, querían decomisar el tesoro. Al Enrique Schliemann lo llevan detenido por quererse apropiar de algo que no era suyo, pero al final logra que el tesoro vaya al Museo de Berlín. Gracias a este descubrimiento no se encontró una, sino se encontraron 9 ciudades o restos de estas ciudades. Esta historia recorrió el mundo y un montón de investigadores empezaron a llegar y en específico buscaban restos de algo que pudiera significar que Troya existió, que Homero no solo contaba historias ficticias, sino que tal vez tenían algo de real. Y sí se comprobó que una de estas ciudades era la ciudad de Micenas, donde no solo encontraron un sarcófago, sino que se encontraron el sarcófago del rey Agamenón. Sí, del rey Agamenón. Al final de todo esto, Enrique Schliemann le escribe al rey de Grecia: he encontrado a sus antepasados. Ahora, hablando de los aqueos, podemos decir que Zeus le dio a los aqueos su primer rey, a su hijo Tántalo. Tántalo era una persona algo embustera y engañosa, que llegó a hacer cosas indebidas a espaldas de los dioses, lo cual los hizo enojar. Se querían vengar de Tántalo, pero él, muy sacrificado, ofrece a su hijo Pélope para compensar todas las malas cosas que había hecho. Zeus evidentemente no se pudo quedar con los brazos cruzados al ver que iban a sacrificar a su nieto, salva a su nieto y condena a su hijo. Pélope no se pudo quedar en Frigia
así que se va a Elida. Pero ya estando allá, el rey Enómanos hace una especie de competencia de caballos, carretas, y dice que quien le gane en esta competencia no solo se quedará con su reino, sino que también podrá desposar a su hija. Evidentemente lo hacía porque nadie le ganaba, el rey siempre ganaba, pero Pélope hace un trato con Martilio para que lo ayude a hacer trampa en esta competencia y así poder desposar a la hija de Enómanos. Gana, Enómanos muere, desposa a su hija, y al momento de tener que cumplir su promesa con Martilio, que era de que cuando él asumiera el poder le iba a dar iba a compartir ese poder con él, lo tira de un acantilado y Martilio, antes de morir, lanza una maldición contra los aqueos y los descendientes de, creo que 3 generaciones siguientes. Años más tarde aparecen estos dos personajes, Agamenón y Meleano, que se casaron con las hijas del rey de Esparta, Helena y Clitemnestra. Agamenón era rey de Micenas y Meleano era rey de Esparta, pero juntos eran dueños de todo Peloponeso. Años más tarde surge un conflicto, debido a que el hijo del rey de Troya, Paris, se enamora de Helena. Entonces la rapta y pues Meleano arma a los aqueos para ir a Troya a recuperar a su esposa. Para incentivar al pueblo aqueo a participar en la guerra contra los troyanos, se inventaron la leyenda de los argonautas, que básicamente era que más allá de las tierras de Troya existía un tesoro escondido que iba a beneficiar a todo el pueblo de los aqueos y que los iba a hacer inmensamente ricos, pero para eso antes tenían que destruir al pueblo de Troya. Asediaron Troya durante 10 años y finalmente Meleano recuperó a su esposa. Después de la guerra con Troya, comenzó a decaer el pueblo aqueo. Y esto hizo o anticipó un poco su fin. Una de las personas más representativas de la historia de los griegos, importante y conocido a nivel mundial por sus obras La Ilíada y la Odisea, es Homero. Homero fue un trovador que contrataban las personas de la alta sociedad para que cantara en sus ceremonias y eventos. Los cantos de Homero eran un poco al estilo Pompier. Arreglaba mucho sus canciones para hacer quedar a los personajes de sus historias como héroes, personas bellas y elegantes. Arreglaba un poquito las cosas para que, dependiendo de su público, pues lograra mantener contentos a todos. Debido a la forma de la narrativa de Homero, no se sabe con certeza qué tanto es verdad, qué tanto es realmente un hecho histórico o qué cosas sí pasaron y qué es ficción, porque mezcla estos dos elementos en parte para que sea un poco parte de su estilo característico y también en parte para contentar a las personas que lo contrataban. Dentro de la sociedad griega existía una distinción muy marcada entre las clases sociales, ya que existían ciertas formas en las que se notaba claramente la diferencia. Las personas de clase alta que tenían una sustentabilidad económica superior a la de, podríamos decir, el proletariado o simples campesinos, se distinguía mucho por dos cosas principalmente. Su ropa, que en ese entonces, entre
más riqueza tuvieras, más joyas le podías poner a tu ropa. Ellos utilizaban un tipo de hilo que se llamaba hilo de lino, que era específico para la ropa fina. Le ponían cierta pedrería y joyería que hacía que luciera, que se notara el tipo de clase a la que pertenecía esa persona. Incluso en Príamo, para que le devuelvan el cuerpo de Héctor, ofrece su vestido, que está lleno de un montón de joyas, a Aquiles, para que le devuelva el cuerpo de Héctor. La estructura de la familia era patriarcal. Y aún así el libro nos dice que la mujer en Grecia, bajo este sistema patriarcal, tenía una posición superior a la que le daban los romanos. Por ejemplo, para los matrimonios, si una mujer era guapa, dependiendo de su grado de belleza, podían dar hasta un rebaño entero por ella. Las mujeres no podían quejarse, no gozaban de beneficios, y no se veían muchas mujeres en la cocina. Por muy raro que parezca, las mujeres no tenían un papel en la cocina, se veían normalmente en la cocina a los hombres. Bueno, a este tipo de grupos familiares se les llamó geni, que tenían ciertos antepasados en común, y era bastante usual que entre familias o que en matrimonios arreglados se viera esto, que tuvieran como antepasados en común o que tuvieran ciertos vínculos, no que estuvieran completamente deslindados de las familias. Adentrándonos un poquito más en lo que era su política, podemos decir que existía una especie de asamblea en la que todos podían opinar. Todos entre comillas, porque la asamblea solo era para los miembros de los genis. Esto era como un tipo senado, lo que podríamos decir un senado griego. No existía la ley, todo lo decidía el rey, tampoco había impuestos. Había algo parecido, que era una caja de donativos para el rey, que se le llamaba erario. Su economía estaba basada un poquito en la guerra, entonces junto con los erarios y la guerra pues le daba sustentabilidad a su sociedad. Estaban estas ciudades-estado a las que se les conoció como polis, que radicaban como en sociedades un poquito independientes de Grecia, pero que aún así seguían formando parte. El centro de estas ciudades estaba constituido por un templo del dios protector, cualquiera que fuera. En estas ciudades-estados cambiaba mucho, había diferentes dioses a los que en específico una ciudad era su ciudad protegida. Pero todos independientemente de su dios protector, reconocían a Zeus y practicaban sus ritos. Una de las características más importantes de la cultura griega y que la define o la hace diferente a otras culturas antiguas es que dentro de esta civilización existieron los filósofos, cuyos preceptos hasta el día de hoy siguen influenciando y todavía tienen peso sobre las teorías modernas acerca de la explicación de un todo, y fueron los primeros que intentaron buscarle un significado más allá a nuestro alrededor. Entre esos filósofos está Pitágoras, que era de la isla de Samos y fundó la academia, que era un poco elitista, por así decirlo, solo algunos elegidos entraban, personas de clase alta obviamente.
Se les conocía como los seminaristas, se dividían en dos tipos: las personas que se quedaban y eran los discípulos de tiempo completo de Pitágoras, y los que se regresaban a sus casas. Obviamente los que se quedaban eran un poquito de un rango superior, por así decirlo, que los que no se quedaban, y en esa academia estudiaban un poquito de todo, pero sobre todo de matemáticas. Pitágoras dio una aportación muy importante al mundo. Fue el primero en decir que la Tierra era una esfera y que formaba parte del cosmos junto con otros planetas, y que los planetas giraban en algo a lo que él le llamaba la música de las esferas. Después aparece Tales de Mileto, que es un filósofo muy importante porque es el primer filósofo naturalista que intenta darle una explicación o el significado de la vida en base al arche, que es como el elemento vital o sustancial que crea la vida. Para Tales de Mileto ese elemento era el agua, pero aparte de eso hizo otras aportaciones. Por ejemplo, que calculó la altura de las pirámides de Egipto con su teorema de Tales, y sabía muchas cosas de astronomía. Después podríamos hablar un poquito de Heráclito, aunque para ser un poquito más en aspectos del libro no se especificaron muchas cosas, pero él también era un filósofo naturalista. Creía que todo radicaba en el fuego, que la vida se podía consumir como el fuego y que también podía propagarse como el fuego. Existen tres filósofos que son considerados los filósofos fundamentales de la cultura griega, los cuales son Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates se consideraba un poquito más de que la filosofía podía explicar fenómenos naturales, y una de sus principales aportaciones fue la mayéutica. La mayéutica era una especie de técnica en la que dialogaba con otras personas, fingía saber menos, y a partir de eso hacía que las personas se autocuestionaran lo que decían en base a sus propias conjeturas. Y también que los sofistas existieron en la época de Sócrates. Después de Aristóteles sigue Platón. Los diálogos más famosos de Platón son en los que evoca incluso al mismo Aristóteles para que participe en ellos. Platón vivió la guerra de Atenas versus Esparta y se dedicaba a la educación de hijos de los políticos. Era bastante reconocido. Dejó como legado su diálogo La República, donde aplicaba las ideas del rey filósofo, y una de las más importantes, la alegoría de la caverna, que es bastante interesante, en la que nos explica cómo la realidad de personas que no han visto nada más del mundo que una simple caverna, un día una de esas personas sale a conocer el mundo y se da cuenta que hay cosas más allá de lo que conocen, y evoca bastantes cuestionamientos acerca de nuestra realidad, de cómo la percibimos, de qué tanto podemos captar de nuestro entorno. También Platón nos habla acerca de un mundo de las ideas y cómo este tiene cierta relación y ciertas repercusiones dentro de nuestra realidad y la percepción. Y después de Platón sigue Aristóteles, cuyo precepto legado será que el hombre es un animal político y que no puede vivir fuera de la polis. Necesita estar en sociedad porque es un ser social. Y además de esto nos dice que pues fue uno de los exponentes más importantes del eudemonismo, que es una corriente filosófica
en la que sobreponían la felicidad por encima de muchas cosas. No importaba los medios que tenías que seguir para conseguir la felicidad, siempre y cuando fueras feliz al final de ella. Un personaje importante dentro de la historia de los griegos es Pericles. Pericles fue un personaje que al parecer era como una especie de ateniense que llegó a tener grados muy altos en rangos militares, por así decirlo, porque participó en las guerras médicas y las guerras de Peloponeso y fue artífice de la victoria en la gran batalla de Micala para la victoria de Helena. Era un general griego y era una persona muy culta. A la época en la que apareció Pericles se le llamó la era de oro de Atenas, porque gracias a los conocimientos militares de Pericles que fueron a la guerra, pues la cultura de los griegos se enriqueció de una manera favorable, se podría decir. Una de las batallas más importantes, creo yo, y que cabe mencionar en este video, fue la de los persas contra los griegos, porque incluso en el contexto político en que se encontraban, se puede notar que los mismos griegos, los políticos griegos, estaban tan enfocados en el desarrollo de su cultura que no se dieron cuenta que era lo que pasaba en otras partes que influían en parte a su cultura, que podrían representar un peligro para esta misma. Y uno de esos casos fue la cultura persa. Creso, soberano de Lidia, no se dio cuenta que en Persia Circo el Grande había conquistado Babilonia y Mesopotamia, y cuando Cresco le declaró la guerra pasaron cosas un poco graciosas y extrañas. Graciosas porque cuando se iban a enfrentar los dos ejércitos cuando ellos habían declarado la guerra, ese día ocurrió un eclipse lunar y ambos bandos se asustaron, entonces decidieron no pelear, pero en el caso de Cresco decidió acudir al oráculo, quien le dijo que si su ejército lograba pasar un río, se iba a acabar un imperio muy poderoso. Gracioso porque el imperio poderoso que cayó fue el suyo. La cultura griega hizo muchísimos aportes al arte, tanto por su arquitectura como por sus trovadores, su literatura y esculturas. Vamos a hablar específicamente del teatro griego y de las esculturas griegas. El teatro griego son piezas arquitectónicas que están especialmente realizadas para que pueda crearse un ambiente de concentrar la atención o el enfoque en un mismo punto. Su estructura es una especie de conito en la que se concentra los niveles de acústica. No sé cómo la hacían precisamente, eran unos genios, pero concentran cierto nivel de acústica que hace que las personas que estén al frente en el podium, se podría decir, y el sonido que emitan de aquí rebote en esta especie de curva de aro para que se pueda concentrar el sonido dentro. El teatro griego fue muy representativo porque se dieron las primeras obras, representaciones de la famosa Ilíada, de la Odisea y otro tipo de obras, por no mencionar más. Y
para hablar de la escultura griega podemos decir que eran muy buenos esculpiendo. Los escultores eran personas que se dedicaban a los detalles, a realizar grandes representaciones realistas de... Solo para mencionar algunas de las esculturas más representativas podemos nombrar a la Venus de Milo, que es una de las más famosas y más conocidas. Tiene su historia de la mitología, a lo mejor un poquito más pegándole a cuando se iba a terminar, pero cuando se iba a terminar, se iba a dar fin a la civilización griega. Pero también una de las más famosas y mi favorita en lo particular es la de Laconte y sus hijos, por el nivel de detalle, las impresiones realistas, la sensibilidad incluso en los rasgos físicos y todo este detalle que le ponían. Eran artistas, se dedicaban al arte. Es una de las cosas más importantes de la cultura griega, uno de los aspectos más importantes, y por eso quería destacar. Para finalizar, me gustaría decir que el libro se me hizo bastante accesible. Soy una persona a la que le gusta más que le narren las historias como si fuera una especie de novela, pero para no ser un libro de ese estilo creo que es bastante digerible y que a lo mejor no es un libro para todos, pero sí para quien esté dispuesto a recibir esta información, que quiere conocer acerca de la cultura griega. El autor lo explica de una manera que te entretiene, que hasta cierto punto puede llegar a ser un poco humorística porque le pone ciertos toques sarcásticos y de contraste. Está excelentemente bien explicado, y lo que podría decir que me llevo de este libro es de que hay cosas que aún no termino por comprender de la cultura griega, pero sí sé qué importancia tiene hoy en día y el peso que sigue teniendo, porque fue una de las civilizaciones más importantes antiguas y de las que más peso tiene en la actualidad, porque incluso prevalecen ciertas formas y ciertos rasgos de esta cultura aún en estos tiempos, que se toman como referentes históricos, que se toman como referentes del arte, referentes políticos, y fue como de las primeras civilizaciones organizadas que realmente seguían como una especie de sistema ordenado y que empezaron a transformarse en bastantes ámbitos, tanto en el ámbito político como en empezar a crear sus propias historias, la guerra, conflictos que tuvieron entre otras civilizaciones, los pioneros del arte en cierta forma, que crearon una especie de corriente muy importante para el arte. Fue bastante interesante. Yo creo que hay bastantes aspectos que podría haber mencionado, pero como lo quise hacer más resumido de cosas que realmente me haya aprendido, que realmente hayan quedado grabadas en mí, son estas. Muchas gracias por ver el video y hasta luego.